La Guerra Civil de 1891. Hoy vamos a hacer un recorrido por las batallas y combates más importantes del conflicto que dejó más muertos en la historia de Chile, entre ellos el suicidio del presidente Balmaceda. Para esto, nuestra primera parada es en el norte. Iquique, región de Tarapacá. El ejército parlamentarista ha conquistado el Norte Grande y fue aquí donde los líderes de la revolución fundaron un 12 de abril la Junta de Gobierno de Iquique, específicamente en el Palacio del Teatro Municipal de Iquique. La Junta estaba compuesta por Jorge Montt, quien la presidía, Waldo Silva y Ramón Barros Luco. En la actual región de Tarapacá fueron varios los enfrentamientos entre los parlamentaristas y los balmacedistas. Entre ellos podemos mencionar el combate de Alto Hospicio el 23 de enero de 1891, la batalla de San Francisco o de Dolores el 15 de febrero y la batalla de Pozo Almonte el 6 de marzo. En esta época el ejército rebelde se anotó varias victorias y logró apoderarse del Norte Grande. Era de crucial importancia controlar esta zona, ya que aquí en el norte estaba la principal riqueza del país, el salitre. Sin embargo, la buena suerte de los parlamentaristas se verá cortada un poco más al sur. Nos encontramos en Caldera, región de Atacama. Fue aquí donde se dio uno de los enfrentamientos más famosos de la Guerra Civil, el combate de Caldera, el 23 de abril de 1891. En Caldera, el blindado Blanco Encalada, que estaba en poder de los parlamentaristas, fue hundido por las torpederas Almirante Lynch y Almirante Condell. Este combate marca un hito importante en el desarrollo de los torpedos, pues fue la primera vez en el mundo que un torpedo autopropulsado hundía un buque. Acá en el cementerio laico de Caldera podemos encontrar los restos de las víctimas del Blanco Encalada. Según fuentes de la época, el hundimiento del Blanco Encalada dejó como saldo más de 100 muertos, pero en esta lápida solo figuran los nombres de los 11 oficiales caídos en el combate. Después de abril, la guerra entró en un punto muerto. Recordemos que la guerra civil comenzó con la división de las Fuerzas Armadas. El ejército permaneció fiel al presidente Balmaceda, mientras que la armada se rebeló con los parlamentaristas. Sin embargo, después de Caldera, no hubo ningún enfrentamiento entre ambos bandos durante meses. El problema era que los rebeldes no tenían armas ni un ejército organizado, mientras que Balmaceda no tenía barcos para contraatacar. O sea, los parlamentaristas no podían avanzar hacia el sur, ni los presidencialistas podían reconquistar el norte. En palabras del historiador británico Harold Blakemore, el elefante y la ballena no podían causarse daño el uno al otro. Sin embargo, el estancamiento acabó en el mes de agosto, cuando se dieron las dos batallas más famosas de la Guerra Civil. Batalla de Concón, 21 de agosto de 1891, una aplastante victoria para los congresistas. La historia de este monumento es un tanto confusa. El original se levantó un año después de la batalla en el fondo de Santa Rosa de Quintero, perteneciente a doña Victoria Subercasó, viuda de Benjamín Vicuña Maquena. La batalla ocurrió en la desembocadura del río Aconcagua, pero el monolito se levantó 10 kilómetros al norte. Por lo menos desde el año 1960, la municipalidad de Concón barajó la posibilidad de construir otro monumento en la desembocadura de la Aconcagua, pero el proyecto nunca prosperó. Después, en 1988, cuando se estaban definiendo los límites entre Concón y la nueva comuna de Quintero, la municipalidad y la armada intentaron sacar el monumento de su ubicación original, pero al hacerlo lo rompieron. En consecuencia, el monolito tuvo que ser reemplazado por una réplica, la cual podemos ver actualmente junto a la carretera en la comuna de Concón. Pero volvamos a la guerra. Tras la derrota en la batalla de Concón, se quebró la moral entre las tropas balmacedistas. Muchos desertaron e incluso se cambiaron de bando, antes y durante la batalla final, la cual se dio una semana después y a pocos kilómetros de Concón. Batalla de Placilla, 28 de agosto, la última batalla de la Guerra Civil de 1891. La batalla se libró en las afueras de Valparaíso y vino a sellar tanto la victoria del bando congresista como la derrota del presidente Balmaceda. A diferencia de Concón, aquí en la localidad de Placilla no hay ni un solo monumento que recuerde esta trascendental batalla. El número total de muertos entre las batallas de Concón y Placilla varía sustancialmente. Algunos hablan de hasta 10.000 muertos, mientras que el historiador Alejandro San Francisco, en su clásico libro La Guerra Civil de 1891, contabiliza un total de 2.800, entre muertos y desaparecidos. Por último, no podemos dejar de mencionar la matanza de Locañas. No fue una batalla, es verdad,
Una batalla es un enfrentamiento entre dos ejércitos, una masacre en cambio es cuando los uniformados atacan a civiles indefensos, y este fue lamentablemente uno de los primeros casos de matanza en la historia de Chile. Los hechos ocurrieron en el fundo de El Panul de Locañas, que era propiedad de Carlos Walker Martínez, en la actual comuna de La Florida. Aquí se juntaron un grupo de jóvenes aristocráticos opositores a Balmaceda. Su objetivo era cortar la comunicación ferroviaria y telegráfica utilizada por el gobierno mediante la destrucción de puentes. La conspiración fue descubierta y el ejército balmacedista llegó y detuvo a los jóvenes, pero lejos de someterlos a un juicio justo, los 84 fueron torturados y finalmente fusilados en la madrugada del 19 de agosto de 1891, 2 días antes de la batalla de Concón. La cruz que vemos aquí en Avenida Tobalaba con Avenida Walker Martínez fue levantada por una congregación religiosa y, de acuerdo a la tradición oral de los vecinos de La Florida, es un homenaje a los caídos en la masacre de Locañas. Sin embargo, hay tres cosas muy importantes que hay que tener claras acá. Primero, esta no es la cruz original. Esa se cayó para el terremoto del 2010 y debió ser reemplazada. Segundo, no existe certeza absoluta de que el propósito con el cual fue levantada originalmente haya sido homenajear a los caídos en la matanza de Locañas. Y tercero, este no es el sitio donde ocurrieron los hechos. El fundo de Walker Martínez estaba mucho más arriba, hacia el oriente. Actualmente existen otras dos cruces ahí, que fueron levantadas poco después de la matanza como un homenaje a las víctimas, pero el terreno es privado y no se puede pasar sin autorización. Al igual que en Placilla y en Concón, aquí en La Florida nos encontramos con una propuesta de monumentos insuficiente, confusa o derechamente inexistente para recordar a las batallas y los muertos en la guerra de 1891. Y es que en torno a la guerra civil de 1891 hay más mito que realidad. Que Balmaceda fue derrocado por los empresarios ingleses, que fueron más de 10.000 muertos, etc. Esto se explica en parte por una falta de investigación rigurosa, por la falta de divulgación, de educación, pero también por la falta de una política de monumentos adecuada. Aquí el Estado tiene mucho trabajo pendiente, y específicamente el Consejo de Monumentos Nacionales. De lo que sí tenemos absoluta certeza es qué pasó con las víctimas de Locañas. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común, exactamente aquí, en el Cementerio General de Santiago. Este monumento es obra del escultor Virginio Arias y fue inaugurado en noviembre de 1896, por las mismas fechas en que en este mismo cementerio era enterrado el mayor enemigo de estos jóvenes, el presidente Balmaceda. El mandatario fue enterrado inicialmente en una discreta y pequeña tumba. 5 años después de la guerra, en 1896, tuvo un funeral oficial, al cual asistieron miles de personas a rendirle tributo. Noviembre de 1896 fue el mes en que balmacedistas y parlamentaristas pudieron reencontrarse en el cementerio general. A solo 5 años de la guerra, Chile había logrado reconciliarse. Ese año, Balmaceda fue enterrado en el mausoleo de su padre. Sin embargo, en 1915 se construyó una tumba especial tanto para el expresidente como para su esposa. Es aquí, en su tercera y última tumba, donde reposan sus restos hasta hoy. Antiguamente, los gobiernos comenzaban y terminaban el día 18 de septiembre. En el caso de Balmaceda, él tenía que gobernar Chile teóricamente hasta el 18 de septiembre de 1891. Como vimos, debido a la guerra civil y específicamente a la derrota en la batalla de Placilla, Balmaceda delegó el poder en el general Baquedano y abandonó la moneda a fines de agosto. Se mantuvo refugiado en la legación argentina hasta el día 19 de septiembre, en que optó por quitarse la vida, un día después de que terminaba su mandato presidencial. Lamentablemente, no será la última vez que un presidente de la República opte por el suicidio. No por cobardía, sino por lealtad, por honor y, por supuesto, por patriotismo.